Hace algunos días se cumplió un mes del derrumbe que tiene bloqueada la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 18. Sí, señora, y es que hay que decirlo, el tema es complejo porque aún no se conoce la fecha de apertura de la vía. Un equipo de Noticias Caracol viajó a la zona con un experto para buscar las posibles causas del gigantesco deslizamiento de tierra. Informe especial. Todo sucedió el pasado 5 de septiembre. Ese día, un tramo gigantesco de la montaña se deslizó con toda su capa vegetal hasta llegar abajo, justo en la curva donde la vía al llano marca el kilómetro 18. Pero ¿cómo llegaron miles de metros cúbicos de tierra hasta la carretera que comunica a Bogotá con Villavicencio? Días después de la emergencia, el presidente de Proindesa, holding de Coviandina, la concesionaria de la vía, lanzó las primeras hipótesis. Ahí encontramos aguas que no se controlan, ahí encontramos captaciones de agua rotas que producen infiltración desde mucho más arriba del deslizamiento. Para buscar respuestas a esta afirmación, viajamos a la zona con el profesor Modesto Portilla, un experimentado geólogo del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional. Empezamos en la parte alta, en el kilómetro 16. La geografía del sector es compleja, nos explica el profesor, porque aquí no hay roca firme, sino lo que los geólogos llaman un coluvión, una mezcla de tierra y roca que se desliza con gran facilidad. Por eso el manejo correcto del agua es fundamental para evitar un derrumbe. El agua cuando llueve se va a tratar de venir hacia el centro de esta zona alta del terreno y por esa razón construyeron correctamente los caissons o los pozos que lo que hacen es a través de drenajes radiales que se intruyen o se meten dentro del terreno, recogen todo el agua y la están sacando. Algo que no nombró Mariño inicialmente fue la situación de estos caissons de drenaje o pozos de abatimiento. Estas son robustas estructuras de concreto de 18 metros de profundidad que están enterradas en el borde de la ladera. Su función, drenar la montaña y llevar el agua hasta una quebrada o un río. Elber Mora es un campesino del sector. Cuenta que en un principio los recolectores cumplieron su tarea, pero un día dejaron de funcionar y vinieron los problemas. Después de que hicieron ese caisson, comenzó a aparecer esta agua aquí en este punto y aquí a la mano derecha también me aparece el agua después de eso. Según los campesinos, no le hicieron mantenimiento, el colector se tapó y el agua empezó a rebosarse. Como se puede observar, pues el agua está saliendo aquí nuevamente al terreno, o sea, ha perdido la funcionalidad, la obra técnica que está bien hecha y bien diseñada y bien puesta en su sitio, pero desafortunadamente no está cumpliendo la función para la cual se fue construida. En la zona hay alrededor de 10 pozos. El problema es que cuando no funcionan se llenan de agua y el remedio resulta peor que la enfermedad, dice el geólogo. Entonces, entre más agua tengamos en el sitio donde se está generando sobrecarga a este terreno, pues va a hacer que más fácilmente se deslice. O sea, la tormenta perfecta para un deslizamiento como el que ocurrió. Bajamos y nos acercamos al punto donde se inició el derrumbe, pero antes encontramos este pozo que colapsó al parecer hace mucho tiempo. Una de las grandes preocupaciones de la comunidad fue el colapso de este pozo de abatimiento o colector de agua. Las pruebas la muestran el pasto que ya nace en su base. La función de este pozo es llevar agua hacia la parte baja, a la quebrada Los Cenizos, lo que supone que durante meses el líquido fue vertido por la ladera hasta formar unas charcas o lagunas. Así se veían los pozos hace algunos meses. No olviden que son gigantescas estructuras de concreto que pesan cada una alrededor de 7 toneladas. Llenas de agua en una ladera representan un peso descomunal, cuenta el profesor. Pero ahora al estar lleno de agua, entonces va a tener 75 toneladas encima de ese punto que no deberían estar ahí. Ese peso hace que el terreno ahora se deforme, abajo se plastifique y entonces comience a bascularse y entonces nos dé esta inclinación que claramente está demostrando o mostrándonos que el terreno se ha ido moviendo. Respecto a los canales que también contribuyen al proceso de drenaje de la ladera y que en este momento están siendo remediadas en medio de la emergencia, la gente del sector dice que lleva mucho tiempo pidiendo su arreglo, pero aseguran que no los escuchan.
Si ustedes miran, este ha sido el estado de las cunetas que traen el agua de la vía. El 80 o 90% están así fracturadas. La concesión no nos ha ayudado nada. Les hemos solicitado miles de veces que estas canales están rotas, que nos las arreglen y nunca ha pasado nada. Lo mismo que le hagan el mantenimiento a los pozos. Las quejas y pedidos de los propietarios de los predios, como don Helman, tienen una respuesta desde Proindesa. Su presidente hace serios cuestionamientos y endilga responsabilidades a los habitantes de la zona. Los pozos tenían unos descoles con unas mangueras muy largas, 60, 80 metros. Esas mangueras se las robaron. Había unos pozos que tenían descoles por tubería. Los tubos los rompieron para sacar el agua que se captaba con esos pozos. Los canales han sido afectados para derivar aguas en canales de riego que tienen los agricultores sobre tierra. Los tubos de entrada o captación de agua en los pozos fueron tapados en muchas oportunidades para poder utilizar los pozos como aljibes de almacenamiento de agua. Joana Barbosa dice que en este documento de socialización que firmaron en 2017, Coviandina se comprometió a hacer unas obras de estabilización, pero según ella, nunca se hicieron. Sí, es que esto ya era una tragedia anunciada porque pues siempre esto iba corriendo, pero ellos nunca hicieron nada al respecto. Mariño reconoce que no se hicieron los mantenimientos, pero da otra razón. Que la concesionaria tiene desde el año 2022 carta en la ANI advirtiendo de que ya había una insinuación del deslizamiento y advirtiéndole a la ANI que no se nos permitía el ingreso a los predios. Si no nos dejan entrar, como lo pusimos de presente en ese entonces a la ANI, pues es obvio que no podemos hacer el mantenimiento. En medio de las discusiones sobre quién tuvo la culpa, lo cierto es que el agua se filtró en la ladera, deformó el suelo y provocó la emergencia que hoy tiene bloqueada la vía y sin fecha de apertura. La tarea urgente en este momento es drenar la montaña, sacar el agua para evitar que el terreno se siga moviendo. El deslizamiento está relativamente quieto, nosotros hemos tomado lecturas, pero todavía hay movimientos. Pero no habrá solución duradera si no hay control sobre el manejo del agua en la zona, incluyendo las responsabilidades de la concesionaria, de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y de los mismos campesinos, asegura Mariño. Porque si lo que vamos a hacer es, como solución inicial, secar el terreno, pues la ANI y el Estado tienen que ser conscientes de que no se pueden volver a permitir riegos sobre esa tierra, porque la tierra se puede volver a deslizar, estén o no estén los pozos. Un conflicto social, porque la esencia del campesino es cultivar el campo. Pienso que Coviandina ya es hora de que asuma su responsabilidad y no nos esté culpando a nosotros los campesinos, que somos los culpables de que nos robamos las mangueras, porque fue palabras textuales del señor Mariño. O sea, él prácticamente quiere que no cultivemos, que no... ¿Y de qué nos vamos a mantener nosotros? El sector ha sido considerado zona de alto riesgo y los afectados son muchos. Campesinos, este hotel que de la noche a la mañana quedó inservible, los usuarios de la vía. Expertos consideran que el Estado debe ordenar el territorio, controlar las captaciones de agua, revisar los planes de ordenamiento territorial, comprar predios y velar por el futuro de los campesinos. Pero por ahora, la ANI guarda silencio.